Hola, esto es Aventuras con Clio y esta es otra entrevista muy difícil para mí porque cuento con un invitado que es un peso pesado de la historiografía, especializado además en una de las etapas más polémicas de nuestra historia. Eduardo González Calleja es catedrático en la Universidad Carlos III y cuenta con una obra muy extensa. Es imprescindible para profundizar en la historia contemporánea de España. Quien tenga interés tiene una inmensa bibliografía que incluye además artículos y yo aprovecho para recomendar que a quien le interese, por ejemplo, el tema de el fraude electoral en la Segunda República, la violencia en 1936, pues tiene artículos abiertos online en Dialnet. Y dentro de su obra, de sus libros, eh, hoy vamos a tratar sobre todo a partir del libro de 1934, Involución y Revolución en la Segunda República, de Akal. Su trayectoria es bastante larga. Yo diría que uno de los temas principales es la relación entre la violencia y la política, desde el terrorismo al orden público, pasando por los golpes de Estado, la acción contrarrevolucionaria. Se ha centrado en el primer tercio del siglo XX. Por lo tanto, ha tratado la crisis de la Restauración, la derecha monárquica en la Segunda República, incluso pues, el espionaje en la Primera Guerra Mundial, la violencia en las calles de la Segunda República, el movimiento estudiantil, etc. En este libro de 1934, yo creo que se ha escrito uno de los ensayos más importantes de los últimos años, que desgrana con todo lujo de detalles, en un trabajo muy extenso y con muchísimas fuentes, lo que ocurrió en 1934 en la llamada Revolución de Asturias, pero no se centra solo en los lugares comunes de este episodio. Es un libro que tiene mucho de síntesis y tiene algo de informe pericial, pero es un libro que se centra en los hechos documentables y tiene, yo creo que la virtud a destacar de que está escrito con tal grado de objetividad y fuentes que permite diferentes lecturas e interpretaciones. Y bueno, yo he intentado presentarle. Es bastante complicado porque es una obra muy extensa. También podríamos hablar pues, de un libro mítico pues, como es el de Contrarrevolucionarios. Ha escrito numerosos capítulos pues, en obras pues, como este libro colectivo que se hizo de 1917. Si no tengo entendido mal, hasta ha tratado temas como la historia del Real Madrid. No sé si es. Entonces, es muy complicado presentar. Después a contar extravagancias también colaboré y dirigí una historia del Real Madrid como director del centenario. Sí, sí. Vale. No sé si la presentación está de acuerdo o quiere añadir algo. Sí, yo creo que sí. El punto central de mi investigación siempre ha sido la historia de la violencia política. Ahí le debo un inmenso reconocimiento a mi director de tesis ya fallecido, Julio Arostegui Sánchez, que fue el que impulsó los estudios sobre violencia política a escala nacional. Yo lo que hice fue seguir generalmente su trayectoria. Empecé a trabajar de la violencia desde el punto de vista teórico con dos libros que he publicado, publicar uno al principio de mi carrera en el CSIC y otro hace pocos años, ya cuando he estado trabajando en la Universidad Carlos III, y lo que he intentado siempre ha sido conciliar un poco los diferentes estudios de la violencia con su manifestación, no solamente en el caso español, sino también a nivel internacional. De ahí que surjan algunos libros, como por ejemplo el libro sobre la historia del terrorismo, o uno que estoy preparando ahora y que va a salir a fines de este año, que es un libro muy extenso sobre la paramilitarización de la política en Europa, creo, entre las guerras, sobre todo en los años 30. De modo que sí, estoy fundamentalmente de acuerdo con esa semblanza benévola que has hecho de mi trabajo. Vale, me alegro. Vale, ya entrando en el libro, yo creo que una de las primeras cosas que llama la atención y que lo diferencia de otras obras que trata la época es que para entender lo que ocurre en esa insurrección que acaba identificándose mucho con el discurso de Largo Caballero, antes de ir a esa época y ese momento, el primer capítulo del libro
es un repaso a la historia anterior del PSOE y sobre todo yo diría que a la relación de el liderazgo de Pablo Iglesias con la crisis de la restauración. Entonces, eso además me recuerda a algo que planteó Aróstegui en su biografía de Largo Caballero, que es hasta qué punto pues, el modelo que tenía Largo Caballero era Pablo Iglesias y no Lenin. Entonces, yo quería preguntarte, para empezar, por qué empieza aquí el libro y qué relación hay entre el PSOE y la crisis de la restauración. Sí, bueno, evidentemente una opción política revolucionaria como la que adopta el socialismo en general en el 34 en España tiene que basarse en los antecedentes, ¿no? Y ver un poco cuál es el origen de esa práctica reformista fundamentalmente, pero ocasionalmente revolucionaria. Y su adopción en ocasiones como, por ejemplo, en el 9, en la llamada Semana Trágica, en el proceso revolucionario del 17, y luego en los preparativos que llevan a la revolución de diciembre del año 31, que al final acaba, perdón, de diciembre del año 30, que acaba por desembocar en la Segunda República. De modo que la presencia del socialismo en España, sobre todo desde la Restauración, es un paso imprescindible para entender la situación del socialismo en la etapa republicana. Yo creo que fundamentalmente el socialismo español ha sido un socialismo reformista, pero ocasionalmente revolucionario, y que esa discrepancia entre una práctica generalmente parlamentaria y unas tentaciones ocasionalmente revolucionarias caracterizan fundamentalmente la trayectoria del partido hasta los años 30. Claro, pero también esa cuestión revolucionaria, yo si no he entendido mal, no se plantea un poco ya en Pablo Iglesias como una vocación defensiva, un último recurso, Sí, claro. a veces una cuestión pues, retórica incluso. Sí. Evidentemente, Pablo Iglesias sigue un poco la línea dominante de los partidos socialistas o socialdemócratas, que comienzan a llamarse en ese momento a nivel europeo. En el caso austríaco, el caso alemán serían los más característicos. Es decir, señalar que la trayectoria política de estos partidos es una trayectoria política fundamentalmente parlamentaria, pero que en caso de que el llamado régimen burgués no les permita actuar parlamentariamente o no les permita ir avanzando en sus conquistas de derechos en ese contexto de régimen burgués, ellos tienen la posibilidad y en cierto modo la legitimación para poder optar por la vía revolucionaria. Ese es un poco el meollo de la política socialdemócrata, no solamente en España, sino en el resto de Europa. En el caso español, el PSOE no se llama socialdemócrata, pero practica fundamentalmente una política de este tipo, donde no ponen reparos, sobre todo a partir del año 9, a la participación parlamentaria, pero donde siempre queda presente que si el régimen burgués no les permite al socialismo avanzar en la conquista de sus derechos, se reservan la posibilidad de poder optar por la vía revolucionaria, como de hecho intentaron en el 17 y más adelante en el 34. Porque lo que pasa es que hay uno de los temas que es tan recurrente con esta cuestión, que es qué relación hay entre el PSOE en esta época y el bolchevismo, por ejemplo. Un caso que a lo mejor me ha faltado en el libro y que yo pensaba que iba a encontrar, sobre todo porque en algún artículo te lo había leído, que es la comparación con el caso italiano, ¿no? El bienio Rosso, el maximalismo italiano de Serrati, etc. Pero claro, todo esto me lleva también a pensar que, no sé si estarás de acuerdo, que a pesar de que el PSOE es un partido con tanta historia en España, con tanta influencia, etcétera, uno ve las referencias de este capítulo, por ejemplo, y se da cuenta de que, o por lo menos la impresión que tengo yo, de que se escribe poca historia del PSOE. Así específicamente, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Bueno, en la historia del PSOE se han publicado varias, y sobre todo un historiador es el de referencia en este caso, ¿no? que es Santos Juliá, que hizo extensos estudios sobre el PSOE y sus distintas tendencias, o Julio Aróstegui con su biografía monumental de Largo Caballero. De modo que sí, ha habido estudios
generales y concretos y más específicos para los años 30 del PSOE y del OGT. Ahora, habría que plantearse cuáles son las carencias que quedan desde el punto de vista historiográfico. Yo creo que las comparaciones con otros movimientos socialistas de la época, como el socialismo francés o italiano, aún quedan por hacer, a pesar de lo que se ha intentado avanzar en este asunto, ¿no? Sí, Incluso lo que sucede con las socialdemocracias centroeuropeas y ver cuál es el tipo de modelo de revolución que el socialismo español pretende. Yo no me creo la imagen esa de Lenin español que asignaron a Álvaro Caballero. Yo creo que es un personaje de su época, es como dijo Julio Arostegui, un representante, el mejor representante de la clase obrera en esa ambivalencia de estrategia, ¿no? Optando siempre que se puede por un régimen, por apoyar un régimen burgués democrático que permita al socialismo avanzar en sus conquistas sociales y políticas, pero al mismo tiempo sumiéndose en ocasiones en la tentación de la revolución, cuando perciben que ese régimen burgués no solamente no les permite avanzar, sino que puede incluso hacer retroceder sus conquistas de épocas anteriores. Esa ambigüedad siempre está presente y ronda la historia del socialismo. Claro, pero es que el libro de Julia, por ejemplo, tiene por lo menos 25 años, si no tiene casi 30, y yo lo que me encuentro es que nos faltan modelos explicativos, porque es como cuando muchas veces se tiende a interpretar esta época, es como que hay dos opciones, ¿no? El reformismo y pues, la vía revolucionaria bolchevique, pero claro, cuando uno va a las fuentes, cuando uno va a la época sin anacronismos, ve que el reformismo tiene una crisis, que se hablaba un poco de revolución. Entonces yo lo decía más que nada porque tengo la sensación de que faltan módulos explicativos, y más en el caso español, que es un caso particular y que el marxismo llega de forma particular, la industrialización es diferente a la que hay en Alemania, a la que hay en Francia. Entonces, por ahí iba un poco la idea que estaba comentando Sí, también. hombre, yo creo que es verdad que queda todavía mucho por hacer, sobre todo en cuanto a las comparaciones del socialismo europeo en sus diferentes tendencias. Yo creo que en el caso español es verdad que no se ha avanzado suficientemente en estudiar o en comparar este tipo de movimientos y ver un poquito cuál es el contexto de los contextos distintos que explican, por ejemplo, el desmoronamiento rápido del socialismo italiano después de la Primera Guerra Mundial. Ahí tiene mucho que ver el tema del trauma posterior a la Primera Guerra Mundial, la aparición del fascismo como opción revolucionaria en un sitio muy distinto, cosa que en España apenas se produce. Y bueno, pues el hecho de que el socialismo español pues no se encuentra con un régimen dictatorial suficientemente represivo para ser liquidado, como el caso de Mussolini, sino que se encuentra con Primo de Rivera, que opta por un régimen autoritario, pero donde no deja cerrada la puerta a una eventual colaboración, como de hecho lo intentó y obtuvo Claro Caballero. De modo que, bueno, yo creo que sí, hay todavía mucho camino por descifrar y explicar por qué algunos socialismos acaban por desmoronarse casi sin lucha. El caso de la socialdemocracia alemana es ejemplar, y porque otros pues, mantienen una enérgica resistencia hasta el último extremo, como es el caso del socialismo español, ¿no? Yo no sé si a lo mejor ahí tienes algún artículo que no he visto en relación a esta dimensión europea de la socialdemocracia, porque es algo que es muy importante, que aparece en el libro, pero la verdad es que ahí me quedé con ganas de más, porque es como comentabas antes, el caso francés, es el caso belga, luego está el tema de Alemania, que es una historia que yo creo que está un poco oculta, porque lo vemos, por ejemplo, yo creo en las películas, cuando aparece el tema del ascenso de los nazis, ¿dónde está la socialdemocracia alemana, ¿no? Y luego algo que tú pones en valor en el libro y que creo que es muy importante es que el nazismo no llega de un día a otro, la destrucción de la democracia en Alemania no es una cosa que pasa en un día, ni siquiera es algo que venga exclusivamente de Hitler, sino que antes está Brüning, está von Papen, está el golpe de Prusia, ¿no?
Y claro, esto lleva también a plantear el tema en tu libro de que la radicalización, por llamarlo de alguna forma, el miedo al fascismo en la España de la Segunda República es incluso anterior a la victoria de la CEDA en las elecciones del 33. Sí, sí. Entonces, quería preguntarte, pues, ¿cómo explicas esta radicalización del PSOE cuando se va quebrando el posibilismo en el gobierno de la Primera República? Pues yo creo que hay razones para una radicalización, razones domésticas. El hecho de que el socialismo se sienta cada vez más incómodo en este gobierno de coalición con los republicanos y que sea además acusado de haber participado en represiones como las de Casas Viejas. La presencia de una tendencia importante del republicanismo, el republicanismo radical, que choca frontalmente con el socialismo y que exige su abandono del gobierno, cosa que al final logran en septiembre del 33. Ese tipo de problemas internos del país juegan en ese tipo de decisión radical del PSOE. Ahora, habrá que mirar también, como tú bien dices, otras circunstancias de orden externo. Ahí yo he intentado aportar algunas ideas, porque como tú bien has dicho, el antifascismo es un tema que está sujeto a muchas interpretaciones pero que no ha dado lugar a un gran libro, a una gran obra que nos ha ayudado a explicar qué opciones tuvieron los socialdemócratas en Europa para poder evitar este tipo de problemas, ¿no? En el caso de Alemania, prácticamente se hundió sin lucha. Y bueno, en el caso de Italia, después de 3 años de dura brega con el fascismo, ¿no? Pero repito, ese tipo de conexiones internacionales yo creo que es un asunto que queda mucho por dilucidar, ¿no? Sí, sí. Porque tú en el libro te centras, por ejemplo, en el tema de los hechos, ¿no? Y reconstruyes los preparativos de la insurrección, las publicaciones, pues, pues, incluso pues, de autores muy menores como pues, Serrano Poncela, más allá de Arequistain y los más famosos, tal vez. Y se va viendo pues cómo hay una escalada. Yo quería preguntarte también que desarrolláramos un poco una cuestión que sale en el libro, que está muy bien traída y que nos ha faltado por comentar, que es el tema de la violencia diaria, la guerra civil diaria que percibían los socialistas en las relaciones entre patronos y obreros. Y porque además está el Casas Viejas, ¿no? Que es lo más famoso. Sí. Pero claro, tú te centras muchas páginas en explicar pues, el tema de que cuando salen los socialistas del poder, cuando salen las izquierdas del poder, no solamente hay una revisión del proyecto republicano, no solamente hay una debilidad a la hora de aplicarse las leyes sociales, laborales, sino que eso, los patronos, digamos que se sienten más envalentonados y que hay un empobrecimiento general porque la economía va peor, y luego está el tema de que más allá de que haya una rectificación, ya las propias leyes no se aplicaban como se debían aplicar. Entonces, quería que explicaras esto un poco y la importancia que tiene para entender lo que es la dinámica de la época. Sí, sí, un tema importante es fijar claramente qué entendemos por guerra civil en esos años. Claro. Es un concepto clave. Yo creo que intento destacar desde el primer momento, explicar que la guerra civil, hombre, aquí en nosotros es un concepto catastrofista de la guerra civil porque nosotros identificamos la guerra civil con lo que sucedió en España del 36 al 39, pero hubo guerras civiles de muy diverso tipo. Se habla de la guerra civil en Francia, después del asalto frustrado al Parlamento de febrero del 34. Hay diferentes tipos de conceptos de la guerra civil. Yo intento destacar el tipo de definición que los socialistas en ese momento compartían. Y es que la guerra civil para ellos es una época de recrudecimiento de la lucha de clases que puede desembocar o no en un enfrentamiento violento. Y por supuesto, ninguno de los dirigentes socialistas de la época pensaba que esto iba a derivar en un enfrentamiento violento tan duradero, en cierto modo tan brutal, tan destructivo como la guerra del 36 al 39. Dicho esto, bueno, pues lo que ellos consideran es que
sobre todo Lauro Caballero, en sus discursos previos a las elecciones de noviembre del 33, es que España está ya en guerra civil. Entendido desde ese punto de vista, de que la derecha no permite gobernar digamos, a la coalición republicano-socialista y que luego está incumpliendo las bases de trabajo, la legislación obrera, está involucionando en cuanto a la liquidación, a la suspensión de muchas de las legislaciones de tipo social que se pusieron en marcha el primer bienio, y esa política la consideran los socialistas como una provocación, como un boicot consciente de la política reformista del primer bienio, que va a desembocar tarde o temprano en una movilización de carácter contrarrevolucionario. Y para eso se prepara en esos meses antes y después de las elecciones de noviembre del 33, como un elemento, como un fermento de guerra civil que es preciso afrontar de alguna manera. Ellos están dispuestos a colaborar con la República siempre y cuando les permitan seguir manteniendo sus objetivos revolucionarios, pero cuando ven que la República va derivando, sobre todo después de la sesión de noviembre, hacia una coalición antirreformista, como dicho de manera suave, pues el socialismo opta por la visión defensiva, en principio, que ya los socialdemócratas austríacos habían promovido en el programa de Lindt. Y bueno, esa acción defensiva acaba por desembocar en un proceso revolucionario que yo defino como una guerra civil, porque ese es un conflicto que, desde el punto de vista de la sociología de la guerra civil, la obra de Marvin Ismol sobre la guerra, pues cumple todos los requisitos para ser considerada una guerra civil desde el punto de vista técnico o teórico. Es decir, enfrenta a dos grupos armados, tiene lugar en un territorio nacional determinado, el número de víctimas en el primer año supera el millar, y el partido mejor armado, pues por lo menos sufre el 10% del total de bajas. Es un modo de entender el concepto de guerra civil demasiado descriptivo, pero muchos sociólogos de las últimas décadas lo han utilizado como elemento para discriminar lo que es una guerra civil y lo que no lo es. En el caso asturiano, estos rasgos que muestra Melvin Ismol lo cumple claramente la Revolución Asturiana. Se puede considerar una guerra civil, pero no la guerra civil, no un antecedente de la guerra civil, tal como piensan los historiadores de carácter más derechistas, sino que es un concepto de guerra civil que acaba por desembocar en un proceso represivo y que en cierto modo, pues, a pesar de todo, sigue manteniendo estable, sigue manteniendo, al menos formalmente, el dominio republicano o la guerra republicana hasta julio del 36. Sí, claro, y también en el libro aparece, no es el tema central, pero también aparece la cuestión de que muchas veces se piensa esta época en términos de democracia, cuando creo que llegas a decir, no sé si citando a Fernández Sebastián, que la democracia no es la palabra de la época, en el sentido de que no es la prioridad de la época, no es el consenso de la época, y que muchas veces cuando se piensa esta época en términos de democracia, se piensa de forma anacrónica, se está pensando en una idea de democracia que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuando sale el tema de guerra civil, tú tienes un artículo bastante interesante sobre el tema, al que recomiendo que la gente acuda. Pero claro, por un lado está esta idea de guerra civil de influencia marxista que tiene que ver con la lucha de clases, etcétera, que no es la idea de guerra civil que manejamos muchas veces, ¿no? Y no es tampoco la idea de guerra civil que manejamos hoy en el siglo XXI, porque cuando nos enseñan la historia de España, pues nos dice, pues guerra civil es pues, la primera guerra carlista, la guerra civil del siglo XX y punto. Y en esta época, cuando se piensa en el siglo XIX, por ejemplo, yo tengo la impresión, y además es que es una cuestión que veo yo Largo Caballero, que es que hay muchas reminiscencias del siglo XIX español, el tema pues, de las juntas, el tema de las milicias, el tema de la forma de hacer la revolución del siglo XIX español, y el tema de incluso de las motivaciones por las que hipotéticamente iban a colaborar militares. Pero claro, en esta época yo creo que también la guerra, que se entendía que pues cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que hay una pequeña revolución, una explosión juntera en el siglo XIX español, que son ahí como 2 meses de enfrentamientos,
eso era una guerra civil en sí. Y hoy en día no lo recordamos así, por ejemplo. Entonces, creo que la idea de guerra civil tenía que ver con esto. Lo cual no quita... Es que hay una cosa que me parece contradictoria en tu libro, que es que por un lado se rechaza, yo creo que acertadamente, lo que pasa es que la realidad es muy compleja y yo creo que muy contradictoria. Pero claro, por un lado se rechaza el tema de que en 1934 empieza la guerra civil, ¿no? Que es una tesis difundida por muchos antirrepublicanos, pero a la vez tú explicas cómo en 1934 en sí es una pequeña guerra civil, tú llegas a hablar de conato, ¿no? Usas el término de conato. Y además, tu libro demuestra que hay muchas de las cuestiones que aparecen luego en la guerra civil ya se plantean ahí, ¿no? Y yo creo una de las partes para mí más atrevidas del libro, porque yo creo que no lo había dicho nadie, o por lo menos no lo recuerdo, o no lo he leído, porque hay muchas cosas que no he leído, pero tú pones en relación la frase, la sentencia de Calvo Sotelo sobre usar la represión en Asturias al mismo modo que se usó la represión de la Comuna de París en Francia, ¿no? Sí. Y de que lo que hace falta es matar a 40.000 obreros para comprar 70 años de paz, ¿no? Dijo Maeztu, Ramiro Maeztu. Ramiro de Maeztu. ¿Maeztu también? Fue quien lo dijo en el Parlamento después de la Revolución. 40.000 muertos, gritó. Pero digo que es Maeztu, pero en el Parlamento lo dice Calvo Sotelo. Yo juré que la frase es de Maeztu, pero vamos a convendría pulsarla y comprobarlo. En todo caso, es aquí citado. Un portavoz cualificado de Renovación Española. Bueno, pues el caso es que esta frase tú dices que expresa, que tiene relación con el golpe de 18 de julio de 1936 y la vocación que tiene de no ser un golpe más, sino que va a hacer una represión antiobrera que de alguna forma pues enseña a los obreros a estar quietecitos un tiempo, ¿no? Así explicado de una forma muy vulgar tal vez, pero por simplificar mucho. Pero... Has descrito muy bien el contenido del término, digamos, guerra civil en esa época. Yo creo que la guerra civil española, o mejor dicho, el proceso revolucionario del 34 debe ser estudiado con sus antecedentes y sus consecuencias, ¿no? Y a qué se llamaba guerra civil en esa época. Una guerra civil, como tú bien has dicho, desde el punto de vista literalmente marxista, que es el que propone, por ejemplo, Lauro Caballero, es una agudización de la lucha de clases que puede desembocar eventualmente en un conflicto armado de mayor o menor intensidad. Evidentemente, los socialistas que preparan la revolución con ese comité revolucionario de resonancias decimonónicas son herederos de esa cultura guerra civilista española del 19 y en parte están viendo que los procesos de violencia política en Europa son muy distintos a los que había librado España en el siglo anterior. Intentan adaptarse a una cosa y a otra. Intentan mantener el modelo juntero con poco éxito. En Madrid, por ejemplo, fue una catástrofe. E intentan una paramilitarización política que está muy lejos de la paramilitarización de las guerras carlistas del 19. Pero bueno, ellos son, en cierto modo, ese eslabón necesario entre la violencia política del 19 y luego la política paramilitar, la política de violencia totalitaria del siglo XX, sobre todo de los años 30. Otro concepto importante que quiero yo, o quisiera yo aclarar en el libro, es, como tú me has dicho, el concepto de democracia. Democracia, en ese momento, no se entendía como una democracia pluralista o consensual, como en estos últimos tiempos que están ahora ya desapareciendo a toda prisa, ¿no? Sino que consideraban la democracia como un instrumento en manos de una mayoría social que, para poder promover un cambio radical de estructuras, siempre desde el punto de vista democrático, pero, repito, no colaborando, no consensuando, no participando de ese modelo de democracia consensual que ha prevalecido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso español, pues
uno de los principales interlocutores o voceros de este modelo de democracia es Azaña. En sus discursos de antes y después de las elecciones del 33, él habla de que hay que defender antes la república que la democracia. La república es el principal valor. A partir de ella podremos avanzar en la democracia a través de la educación, de la formación, de la conquista de mayorías parlamentarias, pero él dice que el valor que hay que defender entonces y más adelante es la república. Y la democracia queda siempre en un segundo plano. Yo creo que es un modo ejemplar de entender la república como un instrumento. Es decir, la definición instrumental de la república, de la democracia, como fin de la consecución de una república participativa, pues es el objetivo fundamental de buena parte de los políticos españoles de esa misma época. Y el tema, estoy viendo que la cita es un dueto, lo del Calvo Sotelo. Claro, estoy aquí viendo en página 301. Sí, te creo. Claro, que es Calvo Sotelo el que dice: el señor Leroux debería tener presente que la República Francesa no vive por la comuna, sino por la represión de la comuna. Y luego pone el señor Maeztu entre corchetes: 40.000 fusilamientos. Sí. Fue una definición clave de la contrarrevolución a la limón entre Calvo Sotelo y Maeztu. Otro ejemplo de que la memoria de las revoluciones decimonónicas sigue teniendo un peso importante en el imaginario político de los políticos españoles de la época. Pensar que lo que se ha preparado en Asturias es una comuna como la de París, es un poco un mito. A partir de se habla ya de comuna asturiana, ¿no? Y es cierto que es la revolución obrera más intensa y más importante del periodo de entreguerras, pero es bastante distinta en su elaboración y desarrollo a lo que fue la Comuna de París del 71. Sí, y me gustaría dedicarle ahí un tiempo al tema de centrarnos, que hemos orillado, digamos, el tema, pero yo creo que es muy importante y es algo que seguramente en ese aspecto yo creo que el libro puede ser definitivo o relativamente definitivo, ¿no? No hay nada definitivo. Bueno, pero hay una parte que sí que yo creo que tiene algo de definitivo, que es el tema de la cronología de la preparación de la insurrección, todo lo que es la preparación de las armas, el desarrollo de las milicias, cómo pues en el PSOE van dialogando Prieto, Besteiro, Amaro del Rosal, Largo Caballero, cómo hacen pues una encuesta a los militantes del PSOE de vamos a ir a la revolución, no vamos a ir a la revolución, que son cuestiones que yo creo que son de mucho interés, ¿no? Porque este tema recurrentemente aparece en la opinión pública y sin embargo pues lo que se impone son dos interpretaciones, ¿no? Que son pues una, la de 1974 es una revolución que demuestra que la república era fallida y las izquierdas son malvadas, y luego está la otra interpretación que es la de había una amenaza antifascista, el antifascismo está justificado y no hay ningún tipo de autocrítica que hacer, etcétera. Y claro, yo creo que ahí sería muy importante y muy interesante que hubiese un debate público que tratase pues lo que ya van haciendo los historiadores, que es ver cómo se prepara la insurrección, ver los cambios que hay efectivamente en el PSOE. Y entonces yo quería preguntarte tú al final, por ejemplo, explicas que no hubo, digamos, un aprendizaje y una puesta en práctica pues, de la técnica moderna del golpe de Estado de Malaparte. Hay partes en el libro en el que tú llegas a decir que Largo Caballero pues, da a entender que digamos que tiene una actitud muy extraña, muy difícil de comprender, ¿no? Tiene esa dimisión justo antes de la revolución, tiene unos preparativos que no queda claro si realmente... claro, uno lee los preparativos y dice, ¿realmente estas personas pensaban que podían dar un golpe de Estado con estos preparativos? Luego, además, el tema de que anuncian cuándo va a ser la revolución, que es, claro, yo me gustaría preguntarte cómo ves tú este tema de los preparativos para el golpe de Estado, para la revolución. Digamos que tras investigarlo, ¿tú a qué conclusión llegas? ¿Cómo fue esa preparación para la revolución? Yo creo que es importante entender
o intentar investigar sobre todo las expectativas que los socialistas tenían en ese momento en torno a la República. Eso es un tema que yo creo que moviliza notablemente a los socialistas a partir de comienzos del 34, que es cuando empiezan a romper puentes con la República, ya a partir de las elecciones de noviembre del 33. Ellos perciben que no sé si es cierto o no, que el fascismo va avanzando en el país. Es verdad que esto coincide con la toma del poder en Alemania por los nazis y la revolución fallida del Südbund en Austria, pero ellos están, en cierto modo, pensando en que realmente se estaba produciendo o se iba a producir una involución de carácter contrarrevolucionario en el país. Y eso es un poco la principal obsesión que tienen ellos. Luego es verdad que a la hora de la verdad los preparativos de la revolución fueron bastante catastróficos en buena parte del país. El comité revolucionario se convirtió en un comité burocrático que recibía, como tú bien has visto, un montón de informes provinciales y locales de los grupos o de las alianzas o de los comités revolucionarios locales, pero no preparó seriamente la revolución, salvo en un territorio que fue especialmente distinto por la autonomía de los preparativos, que es Asturias. Ahí se puede hablar de lo que algún autor ha llamado diferencias asturianas, que es lo que hace que Asturias sea el referente revolucionario de este momento y no otras partes de España. Bueno, su geografía, su estructura política, la experiencia resistente del movimiento obrero, sobre todo el socialista, la unidad obrera en las alianzas, con la creación de una alianza obrera que a partir de mayo del 34. Es decir, hay una serie de rasgos que presentan Asturias como un caso excepcional, un lugar donde posiblemente puede aprender un proceso revolucionario más sólidamente que en otras partes de España. Pero repito, eso es un poco la excepción a la regla en ese momento. Lo que se ve en el caso de los documentos dejados por Amaro del Rosal o por Lauro Caballero es que la dirección política de la revolución, el Comité Revolucionario Nacional que se establece clandestinamente en Madrid, está pensando realmente en presionar a la presidencia de la República para forzar un cambio político que evite que la CEDA llegue al poder. Y, de cierto modo, lo que hace Lauro Caballero es intentar presionar a Alcalá Zamora para que adopte este cambio político en sentido más izquierdista, pero Alcalá Zamora no se deja, de cierto modo, chantajear y al final acaba por aceptar una coalición CEDA radicales. Yo creo que la idea que tenían los socialistas era que una amenaza suficientemente convincente por parte de los socialistas frente a la presidencia de la República podía evitar ese cambio político y, en cierto modo, pues dejar en stand-by el proceso revolucionario. No fue así y se encontraron casi con la obligación de lanzar una ofensiva violenta contra el gobierno sin estar en absoluto preparados para ello. Repito, salvo en el caso asturiano, que es un caso muy especial por razones de tipo geográfico, político, ideológico, cultural y de muy diverso tipo. Claro, y luego hay bueno, es que es un tema bastante largo y complejo, pero a mí me llama muchísimo la atención que yo creo que lo planteó ya Juliá, que es el tema de, más allá de, pues, que luego Largo Caballero, cuando ocurre la revolución, pues se mete en su casa y tiene una actitud que califica el de Lenin casero, que a mí me parece muy expresiva. A mí lo que me parece tremendo es que muchas veces se ve esta época y no se piensa, por ejemplo, en los votos que perdía el PSOE, los militantes que perdía el PSOE, ¿no? Que las bases del PSOE, yo creo que sale en tu libro, digamos que tienen una frustración y unas expectativas y hay una desconexión con el liderazgo del PSOE. Pero claro, es que a mí lo que me parece increíble es que hay una huelga campesina muy importante, muy polarizante, con un potencial subversivo importante, que además tiene que ver con una situación de desesperación social muy grave.
Y claro, estaban ahí preparando la revolución, pero a la vez ni siquiera da la impresión, pensaban que podían ganar una huelga económica en el campo, cuando la mayor parte de España era el campo, y tampoco aprovecharon, por ejemplo, la represión que se dio para dar ese golpe. Y claro, yo pienso, con una oportunidad así perdida, eh, cabe hablar de revolución. Es muy complicado esta época y claro, hay partes en el libro en el que tratas al PSOE y a Largo Gaballero como revolucionarios, ¿no? Pero también hay una página en la que hablas de atletismo pseudo-revolucionario o salen las críticas de Besteiro de oportunismo, ¿no? Y entonces digo, y todas estas cuestiones, ¿por qué no se tratan, aunque el tema sale cada 2 por 3 en la prensa y demás? Es que esa situación de, llamémosle de forma educada, fluidez política, esas contradicciones que vive el Partido Socialista en ese momento son contradicciones que se pueden constatar en cada una de las decisiones que se toman. Por ejemplo, ¿por qué se radicaliza una parte importante del partido? Porque pierde casi un tercio de su militancia después de las elecciones del 33. ¿Por qué, sobre todo, la masa juvenil es la que impulsa, a pesar de la reticencia de la Caballero, el proceso conspirativo? Y luego, bueno, el tema como bien has dicho, de la revolución campesina, de la huelga campesina de junio, ¿no? Que es obvio que el Comité Revolucionario presidido por Largo no quería, porque podía mermar las capacidades subversivas de una futura revolución, y en ese forcejeo entre el gobierno Samper, la Federación de Trabajadores de la Tierra y el PSOE, se mueve la coyuntura política de mediados del año 34. Ahí yo creo que lo que es obvio es que Zabalza y la gente que dirigió esa huelga campesina la proclama sin el apoyo del partido de la UGT. Y por lo tanto, pues abocada a un fracaso que va a dejar de lado al espacio agrario en la revolución que estalla en octubre de ese mismo año. Fue un grave error de cálculo político de los dirigentes de la FNTT, pero que el Caballero intentó evitar sin lograrlo, ¿no? Es una buena muestra de la diversidad de opciones que tenía el socialismo en ese momento y cómo, bueno, en el seno del partido había tendencias y sensibilidades muy distintas. Y también el UGT me refiero también a tendencias y sensibilidades muy distintas, ¿no? Una cosa es el caso de Besteiro, que lo que propone es dejar que vaya evolucionando la situación política hasta ver si realmente hay una situación contrarrevolucionaria evidente. Otro es la opción de Prieto, que lo que propone es una vuelta al 14 de abril, una restauración de la República como democracia, digamos, democracia radical, como la que plantea en el primer bienio, y otra cosa es lo que pide Largo, que es un proceso de cambio político en un sentido revolucionario, y en el caso de los jóvenes socialistas están hablando incluso de bolchevismo. Su periódico Renovación lo dice claramente, es decir, la tendencia más destacada, más claramente pro-revolucionaria, pro-insurreccional es la tendencia juvenil dirigida en ese momento, entre otros, por Santiago Carrillo. Claro, y sale. Claro, eso es un tema importante porque Santiago Carrillo en la historia de España muchas veces es como que solo sale en el antifranquismo, ¿no? Algunos pues hablan de Paracuellos, ¿no? Pero claro, Carrillo viene de aquí. Y bueno, todo lo que estás comentando tiene que ver, yo creo, también con el asunto de si el PSOE se bolchevizó, pero en realidad yo creo que estaba mucho más en el maximalismo italiano, porque al final es un partido que no adopta el centralismo democrático y es, pues como diría Joaquín Maurín, es un partido galimatías, es un partido fetiche, es un partido con muchas tendencias. Luego, una cosa que es muy importante, que es el tema de Indalecio Prieto, su apuesta por volver al reformismo republicano, es él el que impone el programa al final que se aplicaría en caso de llegar al poder. Luego,
la cosa es tan complicada de entender porque en Asturias, que es donde hay revolución social, son prietistas, al parecer. Sí, sí, Y sí. para colmo, cuando después de la represión, justo los que hicieron esa más o menos esa comuna y son reprimidos, son los primeros que quieren dejarse de bolchevización, como pues Sí, quería Carrillo y demás, y sí, quieren pues volver a un pacto con los republicanos, volver a replantear la república, etcétera. Y sí. entonces ahí se dan unas contradicciones y hay una cosa que hay dos pequeñas cositas que me faltaron en el libro a lo mejor. Perdona si son muchas Sí, sí. críticas, pero a mí me parece fascinante una cosa que cita David Ruiz, que es el único, creo, que había intentado hacer un libro sobre este proceso. David Ruiz se llama, ¿no? El de... Sí, eh, que es que él cita que uno de los líderes de Asturias, que es González Peña, cuando se va a la clandestinidad, no presume de leer a Marx, presume de leer a Pi Margall. Y entonces, yo creo que eso refleja mucho hasta qué punto pues, se pensaba en términos de Lenin, en términos de Marx, etcétera. Y yo creo que nos obligaría a replantear pues, el modelo español, ¿no? sí. Y luego, a mí me parece súper interesante y yo creo que es muy desconocido el tema del debate entre Maurín y Carrillo, por ejemplo, ¿no? Y de cómo expone pues, las dificultades para bolchevizarse del PSOE. Y luego, porque salen cuestiones ahí muy importantes que yo creo que luego, en parte de la historiografía, pues pasa por alto, ¿no? Y claro, si uno lee pues la típica cita que aparece en la prensa de Largo Caballero, vamos a la dictadura del proletariado, tal, no sé qué, ¿no? Pero claro, luego uno va a leer el artículo completo de Araquistain de Leviatán, que algunos están en internet a día de hoy, otros no. Pero vamos, uno va ahí y ve las polémicas con Uribe, con Maurín y demás, y ve que en el PSOE dicen que, bueno, que como la Unión Soviética en realidad gobierna el partido y no gobiernan los obreros, pues que nosotros podemos decir que nada de soviets, nada de alianzas obreras y que todo el poder pues para el PSOE directamente, ¿no? Y entonces ahí el Maurín le plantea, vaya marxista tal que tiene miedo a proclamar el poder de los obreros, ¿no? Entonces, son cuestiones que yo creo que son muy interesantes y que nos llevarían a reflexionar sobre la época y están totalmente pues, sepultadas, casi, diría yo. Sí, sí, los diferentes conceptos de revolución. Y bueno, luego como tú bien dices, la opción bolchevizante que mantiene y que preconiza un sector que sobre todo es minoritario dentro del movimiento socialista, que es el sector de las juventudes. Yo creo que bueno, ahí habría que indagar más sobre el tema de qué tipo de revolución se pretendía. Y como tú bien dices, como los jóvenes socialistas en su folleto Octubre segunda etapa están hablando de una bolchevización plena del partido, mientras que en el marxismo ortodoxo están pensando en potenciar las alianzas obreras. Pero no tanto las alianzas obreras como un instrumento de combate controlado por el Partido Socialista, sino como un auténtico y real elemento de unión de los diferentes grupos obreros para intentar un proceso revolucionario o intentar incluso, pues, en ocasiones, optar por apoyar un gobierno burgués de carácter democrático de izquierdas. Ahí hay diferentes alternativas y yo creo que bueno, estudiar un poco cuáles son los principales objetivos de cada grupo político y sobre todo entender el socialismo español como un movimiento un momento de crisis. Porque los cambios de liderazgo son en ese momento bastante frecuentes y eso también influye en el tratamiento del proceso revolucionario. Estudiar un poco los diferentes objetivos de cada tendencia del PSOE y varias, y muchas de ellas contradictorias, es un evento fundamental para entender un poco la época y el modo que se tuvo de resolver los problemas políticos internos del socialismo en esos años, ¿no? Y hay una cuestión que sale, hay un capítulo en el libro que a mí me parece también que es que está muy bien traído y que lo diferencia de prácticamente todos los libros que hay más o menos generales sobre la época. Es decir, cuando uno va a un libro general sobre la Segunda República, casi nunca aparece el tema catalán más allá pues del el exabrupto puntual de Companys, ¿no? Entonces hay muchos libros que tratan de la Segunda República
y Cataluña es como que solamente sale pues cuando se pronuncia con punch, ¿no? Mm. Tú dedicas un capítulo entero a explorar cómo vive la Segunda República prácticamente el catalanismo, lo que yo creo que lo que Uzalaida Cal llamó la Cataluña populista, Sí. y es un tema que si uno no va a una bibliografía muy específica y muy académica, es un tema que no aparece, ¿no? Y entonces, en el tema, y a mí me parece fundamental porque yo creo que nadie se pone a explicar cómo es posible que si en julio de 1936 en Cataluña estalla una revolución social que prácticamente barre al Estado, y ahí es cuando se producen las matanzas famosas de frailes, etcétera. Pero claro, ¿por qué? No solamente porque, como dijeron pues, los presos de Asturias, de que qué pasó para que esos 40.000, esos 80.000 militantes que aparecieron en Madrid en tal acto, luego cuando Estadio Metropolitano. se quedan de piedra, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pero también, ¿qué pasa con esa Cataluña obrera que en 1936 está en revolución y, sin embargo, en el 34 no acompaña a Companys no reparte armas, ellos no les secundan, solamente pues hay unos cuantos que tienen que ver pues con una minoría, ¿no? Que sí que intentan hacer algo, ¿no? Pero claro, no se explica por qué ahí la clase obrera revolucionaria no aparece, yo creo que tampoco se quiere explicar por qué luego la clase obrera revolucionaria aparece en el 36 y no confía en los republicanos, ¿no? Y luego, además, tú te metes en lo que Joaquín Maurín, de nuevo, llamó el pandemonium de RC, ¿no? Que es como RC es una coalición muy diferente, cómo están prácticamente pegándose puñaladas entre ellos, ¿no? Y tú explicas lo que es el debate del fascismo catalán, ¿no? El fascisme catalán, explicas pues cómo Esquerra Republicana, sin hacer una explicación de toda la política de Esquerra Republicana, yo creo que queda de manifiesto una cosa que apareció, por ejemplo, en el libro de Chris Elham, que es la cuestión de que Esquerra Republicana, cuando llega al poder, lo más importante para ellos es disciplinar a una parte de la clase obrera, el detritus social, ¿no? Los anarquistas, de cómo boicotean huelgas obreras, de cómo pues, usan a los escamots para conducir los transportes, como por ejemplo pues, Josep Badía recuerda los tiempos de Martínez Anido y usa métodos similares. Y entonces, más allá del tema de si hubo un fascismo catalán, yo creo que queda muy claro y que aparece un tema que yo creo que debería ser fundamental, que es pues, la relación del gobierno de Azaña, Maura, con Anguera de Sojo, Maciá, para reprimir a una parte del movimiento obrero, que es un tema que yo creo que en la historia, que en la mayor parte de las historias no aparece. La verdad es que sí, yo he intentado, en suma, incorporar la problemática catalana porque además estalla, y no es casualidad, en los mismos días que la revolución obrera. Y eso requiere una explicación. Tú lo has dado en buena medida, ¿no? La falta de unidad obrera viene en cierto modo explicada por el hecho de que los gobiernos de Esquerra están sistemáticamente atacando y acosando al anarcosindicalismo catalán. De modo que cuando llega el momento de la insurrección, la CNT catalana no interviene en las alianzas obreras ni tampoco interviene en la insurrección, digamos, socialista, que es minoritaria en el caso catalán. Ahí yo creo que digamos, la actitud sobre todo de los gobiernos de Esquerra, de Maseri y Companys, contra la CNT, explican de manera bastante convincente la respuesta dilatoria o la respuesta de implicación en la revolución de la CNT. En el caso de Cataluña es una alianza obrera sin presencia cenecista la que en cierto modo controla la situación en el ámbito, sobre todo, extracapitalino. Es verdad que en Barcelona esto lo controla las juventudes de Esquerra Republicana, las catalanas, Jerec y los escamots, pero es bien conocido que las tensiones entre los grupos que forman la coalición, hay que recordar que Esquerra en ese momento es una coalición de partidos.
y que hay, están incorporados ahí desde grupos republicanos socialistas hasta grupos muy cercanos al movimiento obrero, el grupo de Macià, perdón, de Companys, o grupos marcadamente nacionalistas independentistas como son la gente de las JEREC, en parte por Badia y por Dencas. Bueno, ahí tenemos un par de ingredientes que ayudan a explicar el fracaso de la revolución en Cataluña, es decir, la falta de una unidad obrera consistente ante el abandono de la movilización por parte de la CNT, y también las tensiones internas dentro de la Esquerra que ayudan a explicar por qué, al fin de cuentas, Companys acaba por apoyar esa intentona bastante irreflexiva de Dencas y de Badia, que a pesar de todo no logran, igual que pasa con los socialistas en Madrid, no logran crear un instrumento insurreccional suficientemente sólido como para poder disputar el poder al gobierno central y al ejército. Otra cosa es lo que sucede a partir de julio del 36. Allí ya la CNT interviene, una parte importante de las fuerzas de seguridad aceptan, digamos, se muestran leales al gobierno de Companys y, en cierto modo, el ejército que se subleva está bastante más aislado que el ejército que interviene para restablecer el poder republicano el 6 de octubre del 34. ¿no? Sí, sí. Y a mí es que me parece tremendo, porque yo creo que haces un resumen muy bueno y muy interesante, que ya solamente por eso ya el libro yo creo que sobresale bastante y vale la pena consultar y leer, porque es tremendo el tema de que es muy curioso que aquí es la izquierda y la derecha, digamos, se ponen de acuerdo en hacer un olvido y de hacer un borrón, ¿no? Y entonces pues no se habla de cuando los escamots pues cogían y hacían asesinatos selectivos, torturas policiales, etcétera. Y es un tema que nos habla un poco del carácter moderado, conservador o burgués, como se quiera decir, de los republicanos. Y es un tema que yo creo que es un tabú. Es un tabú. Ahí, si Azaña, Maura, Largo Caballero se coordinaban o no, yo creo que es un completo tabú. La verdad que la historia catalana ha trabajado el tema de este tipo digamos, de presión parapolicial y policial contra la CNT. Sobre todo se culpabiliza al sector más radical de la Esquerra. Yo he visto mucha información de la Nación de Cataluña, del Fondo Macià. Yo no puedo asegurar que el gobierno central apoyase estas iniciativas de represión sistemática de la CNT por parte del gobierno, pero es verdad que no hizo nada, no advirtió de nada de esto en ningún momento al gobierno catalán. Y bueno, hay un asunto de responsabilidad en actos de carácter ilegal de tipo policial que sería preciso estudiar con más detenimiento. Hombre, hay un tema también muy destacado en el caso de las relaciones entre Esquerra y gobierno. Es el intento de poner en marcha de nuevo el Somatén a nivel de la región catalana. Un Somatén lastrado por la imagen que tenía de haber colaborado con Primo de Rivera, que se intenta catalanizar a partir del 31 y que se intenta armar en vano o con muy poco éxito, porque el gobierno español no cederá nunca ningún arsenal a Dencas y a Badia. Bueno, hay tensiones muy poderosas que me han invitado, en cierto modo, me obligaban a hablar del tema catalán en esa época. El caso por ejemplo, del conflicto de Rabassaire. Es un caso que es un elemento de tensión interna dentro del país que era preciso estudiar con cierto detenimiento. Y luego, repito, las tensiones internas dentro del movimiento catalán en ese momento eran tensiones muy fuertes y que no se resolverán con el estallido de la guerra civil, sino que se van a agudizar, como tú me has dicho. Es decir, al final de cuentas, lo que el Comité de Ministros Antifascistas va a lograr va a ser poner en cierto modo en segundo plano el gobierno de Companys y asumir él mismo el poder de facto del Principado. De modo que bueno, ese tipo de problemas que se arrastran desde el 34 pues sigue siendo muy elementos clave para entender un poco la evolución política de Cataluña durante la Guerra Civil. Otro de los temas que yo creo que también hacen destacar al libro
y que, claro, es un tema que habías trabajado mucho, yo creo, en el libro de Contrarrevolucionarios. Es no solamente el hecho de que hay una conspiración por parte de una parte de las derechas antirrepublicanas, o sea, bueno, las derechas antirrepublicanas, no solamente es que conspiren contra la República desde el principio, no solamente es que constantemente en cada crisis política, como tú documentas en el libro, haya rumores de que van a hacer otro golpe, ¿no? Sino que además, cuando ocurre octubre de 1964, cuando ocurre la Revolución Social Asturiana, cuando ocurre este golpe fallido, hay un verdadero ruido de sables cuya entidad, la mayor parte de la historia, sobre todo lo que es divulgación, pues pasa por alto, ¿no? Y sin embargo, pues en tu libro salen cosas, algunas cosas, yo sabía, tenía la idea de que había algo de ruido de sables, pero es que cuando leí esto, digo, hostia, es que realmente el asunto era bastante profundo, estaba bastante desarrollado, y entonces salen las proclamas de Onésimo Redondo, de pues daremos un golpe de Estado, hay que matar a unos cuantos, meter en campo de concentración a unos cuantos, etcétera. Lo que dijimos antes de Calvo Sotelo, ¿no? Sale el tema de José Antonio intentando aprovechar la oportunidad fallidamente, incluso entrevistándose con Lerroux, pero claro, Lerroux no lo necesita. Pero aún así, por ejemplo, es una entrevista que a mí me parece muy interesante y es muy desconocida, ¿no? Y sale sobre todo el tema de, ¿cómo se llama? El general Yagüe, Sanjurjo, las conversaciones que tienen, cómo Gil Robles incluso reconoce su implicación en las memorias y todo, ¿no? Y bueno, también sale en el libro una cosa que sale también, por ejemplo, es el tema de las ambigüedades y las particularidades de la CEDA y de Gil Robles, ¿no? Que tú das pistas para pensar diferentes cosas, ¿no? Y entonces queda claro que no es un democristiano, también queda claro que no es exactamente un fascista, pero también pones la responsabilidad de un proceso de fascistación. Tú sacas el tema de cómo, por ejemplo, ellos no acaban de casar con el tema de los camisas negras, y sino que forman a lo que son pues una especie de guardias cívicas, que lo que se tienen que centrar es en caso de una huelga, pues cubrimos todos los servicios mínimos para hacer que sea inútil, ¿no? Lo que se hizo en octubre. Claro. Pero bueno, yo quería que hablaras un poco pues, de la profundidad de este ruido de sables que hay después de octubre del 34, de cómo, por ejemplo, salen incluso conversaciones entre un monárquico que es... ahora no me acuerdo cómo se llama, no es uno de los míticos, pero este monárquico que va con la embajada americana y le dice, si quitan a Lerroux, si quitan a Calazamora... Sí, Goicoechea, ¿puede ser? No me acuerdo ahora, pero sale en el libro. Sí, Es he visto, un monárquico de estos importantes que va a la embajada norteamericana y le dice, pues si quitan a Lerroux, si quitan a Calazamora, damos un golpe de Estado y Franco pasa a ser un dictador, ¿no? Y ya se hablan unos términos muy claros en esa época y es un tema que está despreciado en buena parte de la historia de la divulgación de la memoria. Es verdad que los sucesos de noviembre del 34 apenas han sido tratados por la historiografía y es una época, un momento clave para entender la supervivencia de la democracia republicana, porque como tú bien has dicho, en Asturias está ubicado la mayor parte del ejército español profesional, se está preparando un pronunciamiento, mejor dicho, protagonizado por Sanjurjo, que se ha trasladado desde Estoril hasta Asturias para intentar una marcha sobre Madrid. Se habla ya de una marcha sobre Madrid en el más puro estilo filofascista, ¿no? Bueno, como se refleja en el libro, sectores de la extrema derecha están preparando un momento de apoyo a este eventual golpe de Estado. Falange se acuartela en su sede de Madrid esperando noticias y al final, bueno, el contexto en el cual se está preparando esta movilización es el contexto de los indultos a los encausados por la Revolución de Octubre. Hay en ese momento no menos de 6 o 7 consejos de ministros donde se está discutiendo ferozmente la posibilidad de fusilarnos, por ejemplo, el jefe de la policía de Barcelona. Y bueno, pues en ese contexto de tensiones fortísimas entre el presidente de la República y el gobierno cedo radical, pues se está preparando un escofet. Bueno, se está preparando una movilización, un golpe de Estado que al final no se produce. Entre otras cosas porque lo que le señala Gil Robles a los militares es que cualquier movilización armada
que fuese contra la República puede llevar al presidente Alcalá Zamora a destituir al gobierno de ese momento e intentar reformar el gabinete en un sentido más notoriamente republicano, incluso de izquierdas, y que eso sería absolutamente contraproducente. Es un poco la intervención que da de la crisis Gil Robles. No lo podemos creer o no, pero era segura de que ante el ruido de sables de Asturias podía Alcalá Zamora, al final de cuentas, hacer un cambio político como el que no hizo en octubre, pero sí que podría haberlo hecho en noviembre. Bueno, no se produjo esta movilización militar y al final se acabó por indultar a Escofet, y la crisis, en cierto modo, se conjuró o se aplazó por el momento. Luego, evidentemente, este conato de insurrección o de golpe de noviembre del 34 también va a repetirse en otras ocasiones, por ejemplo, en diciembre del 35, con la destitución de Gil Robles del Ministerio de la Guerra. Hay un intento de movilización militar. Otro intento va a tener lugar en el 17 de febrero del 36, cuando la derecha empieza a observar o a conocer los resultados electorales. Se preparó un golpe de Estado en el cual Franco presionó al ministro de la Guerra, Masquelet, y también al presidente del gobierno, que en ese momento era... que es gallego, ¿no? El Portela Valladares. Portela Valladares, sí. Bueno, intenta presionar para que declare el estado de guerra y, por tanto, anular la primera vuelta de las elecciones. Al final no se consigue la unidad orgánica suficiente para llegar a este punto. Y luego tenemos las conspiraciones e intentos de golpe de Estado de la primavera del 36. Después del conato de febrero, hay por lo menos dos momentos donde se producen ya movilizaciones insurreccionales bastante destacadas. Una es en abril del 36, cuando se frustró el golpe de Estado, y otro es el 17 de julio, cuando ya la evolución de la situación lleva a que una parte importante del ejército ya opte por un golpe de Estado mejor organizado por Mola y de forma más general y más extensa que los anteriores. Pero yo creo que esa tesis de los golpes sucesivos, de lo que en su momento, en otro contexto, Mitterrand llamó golpe de Estado permanente, es un tema que es preciso trabajar con más detenimiento, porque son casos donde se nota de forma evidente la desestabilización en la que vive la República y los enemigos crecientemente poderosos que ella tiene. Sí, y tú lo llegas a decir en el libro, pero creo que también está por desarrollar y por contrastar, pero yo creo que es que es algo muy interesante, que es el tema, no sé si es Franco el que lo dice, pero que da la impresión de que en el 34, si no hay un golpe, no es solamente por la estrategia que impone Gil Robles, que todavía es el líder de la derecha en ese momento, de la derecha antirrepublicana, sino que realmente da la impresión de que el problema es que pensaban que todavía el ejército era mayoritariamente republicano, o Sí. que todavía el ejército no había abrazado, digamos, la contrarrevolución, o por lo menos que daba la impresión de que una parte muy, muy importante del ejército todavía era republicana. Es verdad. Yo creo que si tomamos como referencia la situación de la principal sociedad secreta militar, la UME, la Unión Militar Española, ahí hay una tensión muy fuerte entre el sector pro-fascista o pro-monárquico y el sector todavía pro-republicano, que sigue manteniendo la lealtad a la República y sobre todo a su presidente, Alcalá Zamora. Esa disociación se va a comenzar a resolver cuando, a partir de mayo del 36, Alcalá Zamora es destituido en la presidencia de la República, y gran parte de los militares que habían jurado obediencia a ese jefe del Estado ya entran en la conspiración, vinculándose a la UME. Bueno, ahí yo creo que es un poco un elemento clave de la
de la evolución del ejército en ese momento. Es decir, yo creo que el impacto que tuvo en el ejército una revolución como la de octubre, donde por primera vez la clase obrera resiste durante 2 semanas a todo un ejército que se despliega con todos los medios a su alcance. Tengan en cuenta que el ejército republicano envía allí a sus tropas más de élite, bombardea sistemáticamente ciudades como Oviedo, utiliza también autogiros, un elemento bastante novedoso en la época, emplea artillería pesada, es una auténtica liquidación similar al conflicto del Ruhr que tuvieron los alemanes en los años 20. Es una represión durísima, antes, pues, durante la Reconquista y después en la represión dirigida, entre otros, por Lizardo Doval. Y bueno, pues ese tipo de problemas explican cómo el ejército está en ese momento ya cada vez más vinculado a una opción política de carácter contrarrevolucionario, pero no siempre fue así. Es verdad que una parte del ejército empieza a conspirar desde prácticamente el comienzo de la República, pero hay una parte importante del mismo que sigue siendo fiel al régimen, y al fin y al cabo, en julio del 36, lo que se nota es que el ejército está dividido como nunca. Si hubiese habido una cierta unidad política, no hubiese habido golpe de Estado. Pero como el ejército estaba francamente extendido en diferentes corrientes, ello provoca, evidentemente, la desembocadura del golpe de Estado en una guerra civil. Que hay un tema que también hemos orillado, pero no acabamos de meternos, yo creo, y es muy importante, que es que cada vez que se habla de este tema, pues da la impresión de que, como comentaba antes, hay una tendencia a sostener pues unas tesis, digamos, de republicofobia o unas tesis de republicolatría. Hay pues una condena total de la Revolución de 1934, o hay una justificación total de la Revolución de 1934. A mí, como creo que se ha visto, me gusta enfatizar en el tema de que plantear que el PSOE fuese bolchevique es un poco simplificador o confuso o errado, pero claro, esto no quiere decir que da la impresión de que falta una crítica o una autocrítica a lo que es, digamos, yo creo que se podría hablar de que Largo Caballero no es solo que sea un revolucionario, sino que yo creo que cabría hablar de imprudencia política o de errores políticos. Y claro, por un lado, en el libro se plantea muy seriamente que efectivamente hay un riesgo de involución real de la Segunda República, pero claro, también no se plantea tanto, pero yo creo que también es evidente que también hay un problema digamos, de imprudencia o de falta de alternativas, o de hay un problema propositivo a la hora de cómo hacer política, ¿no? Y entonces, en vez de pues, pensar pues, cómo mejoramos la vida de los campesinos, cómo mejoramos la república, etcétera, cómo apagamos fuegos o cómo mejoramos las condiciones de la gente, etcétera, cómo enraizamos esas reformas, etcétera, pues da la impresión de que directamente pues, vamos a batir al rival, ¿no? Entonces es como que falta hay una autocrítica que, digamos, no sé si ves que es posible esto, si hay alternativas a un relato que sea pues o republicofobia o republicolatría. ¿Cómo ves tú esto? Yo soy partidario de un planteamiento crítico de este proceso, es decir, conocer las razones que animaron a los grupos obreros a movilizarse en sentido revolucionario, ver un poco cómo calculaban los costes y beneficios de su acción desde el punto de vista más objetivo, o en lo posible objetivo, e intentar separarme de las dos tendencias más extremas, ¿no? Tanto la republicanofobia, de que la República empezó su guerra civil por culpa de socialistas y separatistas en enero del 34, como la idea de que la revolución era inevitable por la presencia de una amenaza fascista en el país, que no era tal. Había posiblemente amenazas fascistas en otros países, pero en el caso español todavía la ciudad no estaba vinculada a este tipo de sectores. Yo creo que es intentar explicar
la Revolución del 34 como un proceso de crisis política donde los actores van trenzando sus estrategias con el objetivo de ir avanzando en sus fines más destacados, sería la visión más adecuada para intentar evitarnos este tipo de interpretaciones tan extremas y tan poco comprensivas del conjunto de la realidad. Yo creo que la división del socialismo, la división también de la contrarrevolución en ese momento, a pesar de la colaboración eventual con el gobierno, cuando llega el mes de noviembre vemos que no hay tanta sintonía. Explicar en cierto modo este momento de crisis como un momento de confrontación de estrategias políticas que son en buena medida fracasadas, ayuda a explicar por qué precisamente esta crisis del 34 no desemboca en un régimen autoritario como el portugués o el austríaco, sino que sigue sobreviviendo, queramos que o no, durante varios meses, ¿no? Desde octubre hasta febrero, la República sigue siendo un régimen democrático. Se sigue convocando al Parlamento, se siguen convocando elecciones. Es decir, no se puede hablar de la República de octubre como un precedente o como un comienzo de la guerra civil, por la sencilla razón de que los instrumentos reales de una democracia real y operante estaban presentes y siguieron manteniéndose, a pesar de todos los intentos de desestabilizarlo por un lado y por otro. Se celebraron elecciones, se convocaron, se publicaron los resultados electorales, se llegó a un cambio de gobierno. Por cierto, el primer cambio de gobierno en la historia de España, donde la oposición alcanza el poder. Recuérdese lo que pasó en la Restauración, donde siempre había victorias del gobierno en plaza, o en la República, donde en junio del 31 gana la coalición republicana socialista y en noviembre del 33 gana el Partido Radical, que está en ese momento en el poder. Es decir, el caso de la victoria electoral del Frente Popular es un caso bastante sorprendente y bastante excepcional en el conjunto de la historia electoral española. Y eso también hay que destacarlo. Es un proceso en el cual se sigue manteniendo los principios democráticos hasta que por fin el golpe de Estado acaba con todo esto en julio del 36. Voy a ver si puedo autolimitarme a hacerte 2 preguntas finales, pero es muy difícil porque tienes una obra que es muy importante y muy extensa y que has tratado muchos temas muy interesantes y muy polémicos y además con muchos datos, ¿no? Entonces, yo creo que te quería preguntar, que es un tema que ha salido un poco, pero no terminamos de desarrollarlo, que es la cuestión de que cuando nos explican la guerra civil, muchas veces, pues, empalmando con lo que es el relato de la transición, se nos explica que hay unas 2 Españas, que hay una lucha entre hermanos, que la Segunda República da la impresión de que la gente se mataba por la calle porque pensaba diferente, ¿no? Y entonces se cultiva pues, esa explicación, ese mito, digamos, de que hay una violencia en la Segunda República que va escalando hasta la Guerra Civil y que tiene que ver pues, con esa preexistencia de 2 Españas, que es una lucha entre hermanos. Y claro, tú has tratado, pues, yendo caso por caso, lo que es el tema de la violencia política, la violencia social en la Segunda República, la cantidad de muertos que hay, etcétera. Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo te dio a ti por estudiar esto de esta forma? y cómo lo ves en el sentido de, ¿es una violencia se mata por la gente normal en la calle por ser de derechas, por ser de izquierdas, y eso ya está explicando la guerra civil? ¿O cómo ocurre eso? Bueno, es verdad que yo he trabajado mucho el obituario, es decir, los muertos en la República. Y bueno, yo lo que veo es que evidentemente la aparición de un régimen reformista, extremadamente reformista, algunos tildan de revolucionario, marcó en cierto modo la aparición de conflictos no resueltos que acaban por derivar en muchas ocasiones en violencia. Compararlo con otros regímenes políticos de España se puede comparar, pero digamos que los regímenes antes y posteriores no fueron tampoco un Edén.
me remito al caso de la Restauración, donde no solamente hay que ver los problemas políticos de orden peninsular, sino que hubo una guerra de independencia y de separación en Cuba, hubo una guerra colonial en Marruecos. En el caso del régimen republicano, pues bueno, si eliminamos el número de muertos que se producen de forma excepcional en Asturias, el nivel de víctimas mortales es un nivel de víctimas mortales similar al caso italiano o incluso inferior al caso alemán, para ponernos en ese contexto simplemente numérico. Ahora bien, digamos, esa presencia de la violencia es preciso reconocerla. Otra cosa es que la hagamos el único elemento explicativo del proceso que acaba por desembocar en una guerra, en un golpe de Estado y luego en una guerra civil. Yo creo que hay elementos igualmente importantes, aparte de la violencia, para explicar un poco este tipo de procesos, ¿no? Los enfrentamientos de intereses en torno a valores innegociables y, por lo tanto, imposibles de resolver por medios pacíficos. Me refiero que hay otros problemas distintos de la violencia. Está el anticlericalismo, está la dialéctica también bastante tensa entre españolismo y catalanismo. Está el problema agrario, está el problema del control obrero de las empresas. Es decir, hay una serie de conflictos importantes que son, yo creo, la base explicativa de la crisis republicana. Ahora bien, es verdad que la violencia es un asunto importante que es preciso estudiar. Yo no creo en una violencia preferentemente organizada, sino que la mayor parte de los actos de violencia, al menos con efecto de muerte, que es lo que yo he estudiado, son enfrentamientos de tipo espontáneo entre individuos o entre pequeños grupos. No estamos ante unas escuadras de acción como las italianas o unas SA como las alemanas, sino que sobre todo la violencia política se desgranó en coyunturas muy destacadas, como el caso asturiano, se desgranó en enfrentamientos de tipo personal, en torno a temas de interés mutuo. O enfrentados a grupos de interés. Es una violencia muy localizada, muy centrada en lo local. Y una violencia no necesariamente organizada desde el punto de vista político, sino con un índice de imprevisión, un índice de espontaneidad bastante importante. Pero, repito, no voy a negar que la violencia es un factor importante dentro de la crisis de la política española entre guerras. Lo que pasa es que no es el único. Hay que ver otros tantos que son importantes y que es preciso situar en su justo contexto. Pero la mayor parte de los muertos son por ideas políticas entre, digamos, personas levemente politizadas, son entre grupos organizados paramilitares, o la mayor parte de los muertos son entre fuerzas del orden y seguridad, policía, guardia civil, etcétera, y obreros movilizados. Lo he dicho, sobre todo la parte más importante de las víctimas mortales hasta donde yo he visto corresponden a la represión que ejerce unas fuerzas de seguridad que no están adaptadas a un contexto democrático. Sobre todo la Guardia Civil, que emplea todavía armas de guerra para resolver los conflictos de orden público. Y el Mauser. Y bueno, yo creo que ese tipo de falta de adaptación, tanto de la estructura policial para efectuar una represión equilibrada y en cierto modo, ¿cómo llamaremos? Eficaz. Equilibrada y proporcional de la protesta es un evento tan destacado como el caso de la población española, que aprende de todos modos a saber cómo protestar en ese momento. La protesta callejera no era un hecho natural y normal en la época de Primo de Rivera, cuando realmente el españolito de a pie comienza a aprender a manifestarse, entre comillas, pacíficamente, es en la etapa de la Segunda República. Hay una inadaptación mutua que explica también en buena medida el desencadenamiento de procesos violentos como los que hemos visto en
por ejemplo, los sucesos de Yeste de junio del 36. Una cuestión de tierras que acaba con la intervención de la Guardia Civil, donde un malentendido acaba en un tiroteo con más de una docena de muertos. Ese tipo de procesos son procesos que son bastante frecuentes en la etapa republicana. Yo creo que hay que dejar de lado un poco esa imagen tópica de la República como un espacio de violencia donde chocan milicias bien estructuradas y empezar a pensar en una etapa donde la conflictividad social y laboral en ámbitos locales tiene como consecuencia enfrentamientos personales particulares que son los que llevan el mayor número de víctimas a este estudio cuantitativo de la violencia. Pero sobre todo, repito, la presencia de unas fuerzas de seguridad no adaptadas al contexto democrático es un elemento importantísimo que es preciso resaltar para entender de forma cabal esta etapa de la violencia política en España. Y ya para ir concluyendo, yo te quería hacer una pregunta sobre cómo ves tú la actualidad, tanto la actualidad en sí, en relación si la violencia verbal que estamos viendo, ¿crees que puede preceder a una violencia física real? No sé si tú, por ejemplo, tienes la impresión de que muchas veces pensamos en la crisis de la democracia del 78 comparándola con la Segunda República, pero no sé si a lo mejor tú que has trabajado la época de la crisis de la Restauración, ¿no se parece esto más tal vez a la crisis de la Restauración? Si crees que caben paralelismos, si crees que aquí el historiador puede aportar algo, ¿cómo ves tú? Aportar la idea de que los excesos verbales muchas veces acaban por ser el preludio de movilizaciones violentas. Ahora, hablar de la crisis de la Restauración y compararlo con la situación actual no me atrevería tanto, ¿no? Sobre todo porque veis que se ve claramente que la revolución obrera en cierto modo está presente como una alternativa en la crisis de la Restauración, cuando ahora en España no existe tal actor político, ¿no? Hombre, es verdad que la extrema derecha sigue teniendo ese comportamiento cerril y bastante violento. Otra cosa que habría que comparar sería las alternativas de las que dispone la derecha democrática española. Y si se puede comparar con la CEDA, ¿no? La CEDA y su evolución hacia la conspiración, forzado por la presencia cada vez más intensa de la extrema derecha en los años últimos de la Segunda República. En el caso actual, da la impresión de que el Partido Popular está acercándose demasiado a las posturas rupturistas de Vox, precisamente porque están pescando en el mismo caladero electoral. Por otro lado, esa pretendida coalición perversa entre separatistas y socialistas no se ve por ningún lado. A las pruebas me remito. Yo creo que desde el punto de vista de las estrategias políticas hay una diferencia bastante importante y también, sobre todo, desde el punto de vista de la cultura política. Ya ha pasado la etapa de ETA, ya la violencia política organizada ha dejado de ser un problema crónico para el país y, bueno, digamos que habrá que esperar a cómo funciona evolucionando la crisis internacional, la crisis global, y si siguen apareciendo más emuladores de Trump en otras partes de Europa para ver si esto va evolucionando hacia otras vías que ya no son violencia verbal, sino de otro tipo. Me remito, por ejemplo, al caso húngaro, donde ya están apareciendo milicias antigitanas en el país desde hace tiempo. Hay también, bueno, está el hecho de que hay grupos paramilitares que están apoyando al gobierno ucraniano en su guerra contra Rusia, y también grupos similares en el bando ruso. Y bueno, tenemos el caso que recientemente ha saltado a las noticias, que es el grupo ICE en Estados Unidos, que es un grupo parapolicial con un componente sectario y con un componente violento muy, muy preocupante. Hay elementos para preocupar, pero yo creo que en el caso español, aún hoy, la violencia se sigue conteniendo en el espacio de lo puramente verbal, aunque ya digo, nunca se puede asegurar de que, dado un conflicto
político más grave o dada un proceso electoral más cerrado, pues se plantee la posibilidad de una opción violenta por parte de algún sector político, sobre todo de la derecha, porque la izquierda está en este momento dividida y no creo que tenga esa vocación guerra civilista entendida como se entendía por parte de la clase obrera en los años 30 del siglo pasado. Te doy un turno de palabra por si quieres enfatizar algún aspecto que crees que haya dejado fuera sobre el libro que quisieras destacar o alguna reflexión que quieras compartir. Yo he intentado, como he podido, yo me he leído el libro y he intentado reflejar varios de los temas del libro, pero es muy amplio. También, no sé si quieres destacar algo. Lo has hecho muy bien. Enhorabuena. Sí. Yo creo que debo destacar que es preciso entender lo que sucedió lo que sucede ahora en Europa con una perspectiva más amplia que la de la Guerra Fría. Yo creo que la situación de violencia que se vivió en Europa en los años de entreguerras ayuda a explicar bastante la situación actual. Las caídas fronterizas, las luchas contra minorías. Y bueno, yo creo que es preciso analizar la violencia actual desde el punto de vista más englobador de sucesos pasados, de sucesos digamos, que arrancan de la época de entreguerras, ante lo cual nos estamos acercando ya rápidamente a su centenario. Y esto me invita a una reflexión. Y es que, en la actualidad, ¿cuánta gente ha vivido conscientemente la violencia política que se produjo en Europa en los años 30 y 40? Me refiero a la llegada al poder del nazismo y a la llegada y hasta la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuánta gente en Europa sigue viva que vivió estos procesos históricos donde la violencia llegó a sus más altos índices de incidencia? Yo creo que son muy pocos. En este momento está alcanzando los 100 años los chicos que tuvieron 17 y 18 en los años de la Guerra Mundial. Gente que vivió en carne propia los efectos de la violencia política. Ahora, ¿qué gente queda para dar testimonio de la violencia destructiva que vivió Europa en esos años? No queda nadie. Están quedando cada vez más los chicos que son o que fueron en su momento menores de edad cuando estalló la guerra mundial. Es decir, no tenemos ningún testigo, o están desapareciendo los testigos que pueden advertir de cómo un proceso de polarización como el que estamos viendo en Europa puede desembocar en una guerra destructiva como pocas. Pues estamos hablando de decenas de millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, una posible guerra termonuclear o asimilada en Europa puede provocar ya centenares de millones de muertos. Simplemente una opinión muy pesimista, muy catastrofista, pero yo no me quito la cabeza la imagen de que ya la gente que vivió esas violencias ya no están en condiciones de poder explicar lo que supusieron para Europa. Son gente que ya está desapareciendo físicamente del mapa. ¿Qué gente puede dar testimonio directo ahora de la guerra civil española? Ya no queda virtualmente nadie que pueda asumir. Mil disculpas, se cortó la luz. Disculpas por mi parte. Estabas explicando el tema de han fallecido, ¿no?, las personas que participaron en la primera mitad del siglo XX, que son las que construyeron la segunda mitad del siglo XX, como plantea, por ejemplo, Mark Mazauer. Y claro, tú estabas enfatizando el tema de que desaparecen estos testimonios, estas advertencias sobre los peligros, los problemas de la violencia y de cómo pues, eso puede generar pues, una situación, no sé si de repetición de la historia o de que nos adentremos pues, en otra etapa de profunda crisis y violencia. Yo no voy a hacer aquí de adivino, pero me preocupa mucho el hecho de que las generaciones que vivieron los traumas del siglo XX ya han desaparecido y que en cierto modo ya no están ya en disposición de dar testimonio de estas atrocidades que se produjeron en los años de entreguerras, ¿no?
que se puedan producir de alguno o de otro modo, bueno, no se sabe, pero es verdad que esa capacidad monitoria, esa capacidad de advertencia que tenían la experiencia de las generaciones ya casi desaparecidas, está comenzando ya a disiparse en el mundo actual. Y nunca se sabe si al final la guerra va a ser una alternativa plausible a los conflictos que se están produciendo y creciendo a nivel global. Vale, pues para concluir, nada, yo recomendar el libro y toda la obra de González Calleja. Yo creo que es muy importante, sino imprescindible para replantear esta época, para replantear también pues cómo entendemos incluso el presente, como yo creo que hemos intentado transmitir con esta charla. Y yo creo que es una obra bastante importante para superar viejos lugares, viejos tópicos, para ir más allá de relatos e interpretaciones maniqueas muy poco críticas. Yo creo que es si no, no es definitivo, no es un libro definitivo, pero yo creo que es muy importante para acercarnos a la realidad del proceso histórico. Y es un libro que es capaz de ser muy concreto, pero aún así pues, da pie a diferentes interpretaciones y además abre muchas preguntas. Hay muchas cosas que quedan sin responder, ¿no? Que quedan por investigar, que quedan por desarrollar. Pero bueno, es que así es la complejidad de la realidad, yo creo también. Y agradecerte muchísimo que hayas participado en esto. A mí me ha hecho muchísima ilusión porque yo cuando empecé a profundizar y a leer en temas estos de la Guerra Civil y la Segunda República, un profesor me recomendó tu obra y esto ya pues hace como 9 años. Y para mí fue un descubrimiento muy interesante, un planteamiento muy interesante. Y para mí ha sido un honor y una emoción. Y darte muchas las gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu excelente presentación y comentarios y hasta la próxima oportunidad.